Damos gracias a Dios en esta hora, apreciada persona que me escuchas. Dios bendiga grandemente tu vida. El día de hoy te invito a que te quedes conmigo un momento, a que estudiemos, que escudriñemos la palabra de Dios, para que podamos tener esta gran verdad, para que podamos saber si realmente el diezmo es una estafa o si realmente es un mandamiento de Dios. Quiero decirte, persona que me estás escuchando, que este mensaje es para ti. Si tú has tenido la duda, si tú has tenido ese deseo de saber si realmente lo que hacen las iglesias de cobrar diezmos, de pedir dinero y todas estas cosas realmente está en la palabra de Dios, quiero decirte que si por algún motivo el dinero o los diezmos o todas estas cosas que puedes haber escuchado de las iglesias han sido la causa por la cual tú no te has acercado a Cristo, tú no has venido al Evangelio, quiero decirte verdaderamente que Dios no necesita dinero. Dios necesita tu corazón. Dios quiere que tú le conozcas y seas salvo. Te invito a que te quedes, te invito a que escudriñemos la palabra de Dios para saber esta gran verdad. ¿Realmente es el diezmo una estafa o es un mandato de parte de Dios? Quédate conmigo mientras estudiamos y escudriñamos esta pregunta. En el nombre de Jesús le ruego que sea el que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos comprender y crecer en el conocimiento no solamente de esta gran verdad, sino también del Evangelio de Jesucristo para salvación. Antes de contestar a esa pregunta, primeramente, apreciada persona que me escuchas, te diré que en la Biblia sí se encuentra claramente la palabra diezmo. Sin embargo, la pregunta correcta sería si es el diezmo un mandamiento para la iglesia de Cristo. Te voy a contar desde el principio una historia acerca de Lot. Cuando Lot fue capturado, en el libro de Génesis capítulo 14, dice la palabra de Dios que oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dice la escritura entonces que cuando Abraham volvía de haber recuperado a Lot de unos reyes que lo habían capturado, cuando volvió a la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es de suma importancia que nosotros notemos este pasaje, la realidad que está impresa en este pasaje. El sobrino de Abraham se llamaba Lot. Lot vivía en ciudades las cuales en un momento entraron en guerra. Fue capturado por los reyes enemigos de estas naciones y fue llevado preso. Abraham tomó de las mismas personas que con él estaban algunos hombres y gracias a Dios pudo rescatar a su sobrino Lot. Cuando Abraham regresaba de haber recuperado a Lot y todos sus bienes, la escritura dice que salió a su encuentro Melquisedec y que este Melquisedec le bendijo. Y es así donde Abraham, de su voluntad, de su sola voluntad, decide dar el 10% del botín que le había capturado. Más adelante en la Biblia también leemos el libro de Génesis capítulo 28
E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Debemos de notar que esta decisión de parte de Jacob fue después de que tuvo sueños en los cuales comprendió Jacob que verdaderamente Dios le estaba cuidando. Sin embargo, notemos que Jacob, más que una ofrenda voluntaria, estaba haciendo un intercambio con Dios. De la misma manera, no tenemos el registro bíblico de que Jacob cumpliese con esta promesa, pero tampoco tenemos el registro de que Dios le pidiera que entregara el diezmo de sus posesiones. De hecho, hasta este punto, Dios no le ha pedido al hombre el diezmo de nada. Es el ser humano el que voluntariamente se ha acercado a Dios, el que voluntariamente está dando o ofreciendo dar un diezmo a Dios. Hasta este punto de la historia nosotros comprendemos una gran realidad. Dios se agrada en bendecir y amar a sus hijos. Es decir, antes que Abraham le entregara el diezmo a Melquisedec, ya Melquisedec le había bendecido. Y Jacob, cuando Jacob estaba en completa desesperación y perdido en el desierto, Dios en su amor y misericordia, y recordando las promesas hechas a sus antepasados, le muestra a través de sueños que Él le está cuidando. Y esto antes de que a Jacob le viniese la idea de decirle que si le permitía regresar con bien, Él le daría el diezmo de todo. Dios no necesita dinero. Él es el rey de todo, el creador de todo. ¿Por qué entonces? La pregunta es, ¿por qué entonces se instituyó el diezmo? En la inmensa sabiduría de Dios, nosotros podemos notar que cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto a la tierra prometida, aquella tierra que fluiría leche y miel en abundancia, y después de los procesos por los cuales Dios permitió que su pueblo pasara, Dios escogió a una tribu para que fuesen sacerdotes para Él por estatuto perpetuo. A esta tribu no se le dota de posesiones ni de tierras, sino que han de vivir de aquello de lo cual los hijos de Israel trajeren para Dios. Notemos que esta tribu ministraba de día y de noche y trabajaban en las cosas santas, se encargaban de que la ley de Moisés se cumpliese, es decir, de llevar al pie de la letra todos los rituales, sacrificios y demás ofrendas. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 18, y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo, entonces, tenía la finalidad de que todos los hijos de Leví, todos aquellos hijos de Leví, tuviesen un sustento, además de que se tuviese en la casa de Dios alimento para que el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado pudiesen encontrar un sustento también en la casa de Dios. Nótese que el diezmo de la ley no era para el sumo sacerdote solamente, sino para todos los levitas que ministraban y que trabajaban en el tabernáculo. Ahora bien, los diezmos tal cual los mandaba la ley debían de ser entregados de hecho,
Dios mismo les exigía entregar estos diezmos y presentarlos en la mejor disposición del corazón y calidad de lo que el pueblo daba, de lo que el pueblo trajese. Tenía que ser lo mejor en calidad. El profeta Malaquías, por inspiración de Dios, pronuncia una verdad. El pueblo que estaba en desobediencia estaba maldito, por cuanto está escrito en el libro de Deuteronomio, el capítulo 27, dice la palabra de Dios: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Es de suma importancia que nosotros notemos esta palabra, porque también en el libro de Santiago, capítulo 2, la escritura dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En este punto tenemos otra gran verdad. El diezmo sí es bíblico, pero estaba diseñado con un propósito y lo podían reclamar solamente los hijos de Leví, porque ellos ministraban en el tabernáculo y porque a ellos les fue dado por Dios, ya que no tenían heredad como los demás hijos de Israel. No tenían tierras, no tenían heredades. Una verdad más: en la iglesia primitiva, es decir, la iglesia apostólica del libro de Hechos, estoy hablando, nadie da mandamiento de diezmo ni de cumplir con la ley. Al contrario, claramente el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, el capítulo 3, dice así la palabra de Dios: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El libro de Romanos, capítulo 10, también nos declara: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta este punto podemos ver que Abraham ofreció voluntariamente un diezmo de un botín. Jacob ofreció dar un diezmo a cambio de un bienestar. En la ley de Moisés se instituyó el diezmo para sustento de los levitas, ya que ellos no tenían heredad y ellos serían los encargados de ministrar en el tabernáculo. La ley, pues, era nuestra guía hasta que llegara Jesucristo. Pero una vez que la salvación ha llegado, es decir, una vez que Cristo llegó, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. El libro de Gálatas, capítulo 5, dice la palabra de Dios: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿por qué piden el diezmo las iglesias? Estas son las razones más comunes, desgraciadamente, porque son malos obreros que aman el dinero, por la falta de confianza en Dios, en que Él proveerá lo necesario. Otro motivo es porque las iglesias son formadas en forma piramidal, donde la motivación a crecer en la iglesia es el obtener un puesto de mayor beneficio, de poder o monetariamente. Las iglesias solamente también son aquellas que siguen instrucciones ya dejadas por sus antecesores y se convierten en dogmas, es decir, en enseñanzas muy impresas en la iglesia, mismas que, aunque no sean bíblicos, los nuevos ministros no tienen la humildad para reconocer que esas enseñanzas no son bíblicas. Un mandato así no es bíblico para los creyentes. Primero, porque el diezmo no fue para los creyentes, y segundo,
porque no tienen los ministros de hoy los requisitos para recibirlos, ya que no son hijos de Leví. La realidad es que hoy en día muchos, pero muchos cometen el gravísimo error de Balaam, que por querer obtener ganancias monetarias o mayores diezmos u ofrendas, empiezan a amenazar a los creyentes y aún se atreven a querer maldecirlos o insinúan maldecir a aquellos creyentes que no cumplen con un diezmo inventado por ellos y asignado en su mayoría a proyectos mismos de las iglesias antes que a cumplir los propósitos de Cristo, el cual es salvar almas. Si tú has caído en este error, no importa si eres pastor, anciano o diácono, o te has inventado algún lugar de autoridad en la iglesia, o has recibido cualquier don para edificación de la iglesia, ruega a Dios sinceramente que te conceda la humildad para reconocer este error y apartarte para siempre del mismo. En realidad, en el libro de Malaquías capítulo 3 dice la escritura, hablando al pueblo de Israel que estaba bajo la ley: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto se lee en algunos púlpitos delante y para un pueblo de Dios al cual Cristo ya ganó con su sangre, le santificó y lo bendijo eternamente. Otra gran verdad: el pueblo de Israel bajo la ley vivía sabiendo que aquel que no cumpliese con todas las cosas escritas en la ley estaría bajo maldición. Sin embargo, el libro de Romanos capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes cuál fue el error de Balaam? La palabra de Dios dice en el libro de Números capítulo 22 que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta, según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Te invito a que leas todos los capítulos de Números 22 al 24. Dios había decretado bendición sobre el pueblo de Israel y había dicho a Balaam: no vayas. Sin embargo, al verse presionado por los beneficios monetarios que esto le traería, accedió a ir, aunque Dios no le permitió en ningún momento maldecir a su pueblo. Aún así, la ira de Dios se encendió sobre él, y al final la escritura lo menciona a él como un adivino. Así dice nuestro hermano Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2: han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Quizás estés pensando que esta información está de más, pero déjame decirte que esta información es la prueba de que al pueblo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir sin tener consecuencias eternas. La pregunta entonces ¿es malo dar el diezmo? ¿Debemos de ofrendar a Dios? ¿Qué debemos hacer? La respuesta está, como todo, en atender de manera muy detallada los mandamientos bíblicos y las actividades que se hacían durante el inicio de la era apostólica, es decir, durante el inicio de la iglesia cristiana, el cual se encuentra claramente marcado en el libro de Hechos. La Biblia nos señala que en el principio todos los hermanos compartían sus cosas, tenían todo en común, traían ofrendas voluntarias para los hermanos y para el sustento de aquellos en el ministerio. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos. En 2 Corintios capítulo 8, por ejemplo, dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. También, 2 Corintios capítulo 9, dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará de esta manera. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En 1 Juan capítulo 3 dice la palabra de Dios: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En el Nuevo Testamento, la gracia llegó al corazón del creyente. Ahora, habiendo recibido la bendición eterna de la salvación en Cristo Jesús, ¿cómo podríamos tener un corazón duro? En ninguna manera. Al contrario, las iglesias eran conocidas por su amor, por su comunión, por el partimiento del pan en las casas, porque entre todos se apoyaban en las cosas materiales y demás, conociendo que todo lo hacían por amor y no por obligación. Había un amor sincero en las iglesias, porque no hacen estas cosas porque así lo mandara la ley, sino porque un corazón agradecido es un corazón dadivoso, generoso, lleno de amor, pero sobre todo porque el verdadero amor de Jesucristo habitaba en el creyente. Estoy seguro que no había hermano en necesidad, porque todos en amor suplían las necesidades los unos de los otros. Es decir, si había pobreza era para todos y si había abundancia era para todos. Concluimos pues, el diezmo que se instituyó al pueblo de Israel no es aplicable para el cristiano, ya que forma parte de un conjunto de leyes designadas a llevarnos a Cristo, mas llegada la gracia ya no vivimos bajo ese ayo. Además, los ministros actuales no podrían recibirlos, ya que no son descendientes de Leví y tampoco tienen por actividades o a cargo
el cuidado del tabernáculo y de llevar en él todo tipo de ofrendas y rituales que sí hacían los hijos de Leví. El cristiano por amor debe de procurar diligentemente la ayuda del necesitado, especialmente de los de la familia de la fe, no por mandato o por obligación o porque lo marque la ley, sino por amor, no un presupuesto, no cierto porcentaje de sus ganancias, de su dinero, sino en amor, en esa libertad, acordándose de los pobres y necesitados, de huérfanos y viudas. Todo esto es correcto. También el saber que Dios concede al que trabaja, llevando el evangelio, el también vivir del mismo evangelio. El libro de Gálatas capítulo 6 dice la escritura: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En 1 de Timoteo capítulo 5, la palabra de Dios también nos enseña claramente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La mayoría de las personas no conocen en detalle este tema, porque es un tema que no se toca habitualmente. Desgraciadamente, la mayoría de las iglesias siguen estos dogmas como algo que así se ha quedado a través del tiempo. Algunas veces, y desgraciadamente, por ganancias deshonestas o porque forma parte ya de una institución que se vuelven tan viejas que el vino nuevo no puede entrar en ellas, ya que se romperían por su falta de flexibilidad, por su falta de amor, por su falta del entendimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo de la humildad, al comprender que nadie sabe todo y que todos deberíamos estar aprendiendo de Cristo todos los días. La palabra no dice que no demos, dice que lo hagamos con corazón alegre y por amor, no por obligación o como una ley de mando. No dice que estamos obligados al diezmo, dice que el que ama es imposible que si ve a su hermano en necesidad no le ofrezca ayuda sin medida alguna, aún más quizás de su capacidad. Sí me puedo dar cuenta a través de la escritura que quien se autogenera una obligación en el corazón de cumplir con un diezmo tal cual lo manda la ley, tiene el peligro de caer de la gracia al querer depender de las obras de la ley. Los ancianos o pastores dirán que se necesita el diezmo para los gastos de la iglesia. Considero que si la palabra se está enseñando con diligencia, en amor y en verdad, no buscando hacer mercadería de los creyentes, ni imponiéndose sobre ellos como un amo entre esclavos, sino como obrero en la viña o como pastor entre las ovejas, el mismo creyente en amor será movido de parte de Dios, no solo a dar lo que hace falta en la iglesia, sino aún más. A fin de cuentas, toda obra de Dios Él la sostiene y jamás caerá. Pero toda obra de hombre siempre vivirá en temor y tiene como fin el perecer. Te invito a que medites en el siguiente versículo. 1 de Timoteo capítulo 6. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Te doy gracias en esta hora. Yo mismo no estoy encadenado a ninguna denominación, mas soy siervo de Cristo. No trabajo para ser salvo, sino porque Jesús me dio salvación. Le sirvo por gratitud. No predico mis opiniones, sino lo que Dios dice en la Biblia.
No creo que solo una denominación tiene la verdad, sino que la verdad tiene un solo nombre: Jesucristo. No creo que hay diferentes maneras de ir al cielo, ni que todos los caminos lleguen a Él. Al contrario, creo de todo corazón que no hay ninguna manera por la cual el hombre pueda ser salvo excepto por Jesús. Creo que hay un solo Dios, un solo Maestro, un solo Salvador y Señor, un solo Pastor y Padre. Creo que Jesús y solo Él es nuestra esperanza y nuestra plenitud. No me considero el único cristiano, pero me considero cristiano solamente. Y creo que el ser cristiano no es el pertenecer a alguna religión, denominación o secta, sino que el ser cristiano significa sencillamente ser siervo de Jesucristo. Te invito a formar parte de la Iglesia de Dios. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, en el cual con amor llevamos el mensaje de Jesucristo al mundo. Confío plenamente en Dios que este día, en esta hora, tu corazón sea fortalecido. Si tú eres una persona que no es creyente, que no se había animado a acercarse a las cosas de Dios, no se había acercado a la iglesia por temor a todo lo que debes de llevar, dinero, diezmo, ofrendas, por todo lo que piden las iglesias, quiero decirte una gran verdad, para que nosotros tengamos en claro este hermoso tema. Ciertamente, Dios no necesita dinero, Dios no necesita riquezas. Él es el creador de todo y el dador de todo. Ciertamente, un corazón que ha recibido a Cristo de su voluntad y ejercitándose en la misericordia, en el amor, en la bondad, ciertamente, cuando ves una necesidad, sé que Dios moverá tu corazón para suplirla, especialmente en la familia del Dios viviente, en la iglesia, en las personas que han creído también en Jesucristo. Siempre hay huérfanos, siempre hay viudas, siempre hay enfermos. Acércate a Cristo para que sea el Espíritu Santo quien toque tu corazón y te instruya. Porque así como hay de necesidad, quiero decirte que Dios también siempre suple semilla para que nosotros podamos sembrar en los corazones. Acércate a Cristo. Él desea que tú le conozcas verdaderamente. Quita todas las excusas que puedas tener. El Señor no busca tu dinero, el Señor no busca que te cambies de religiones, el Señor no busca todas estas cosas que se han de destruir. El Señor busca tu alma. El Señor quiere que creas en Él. Algunas veces, más de una ocasión lo he dicho, cuando tú tengas la necesidad de Cristo, no pongas delante de ti ninguna excusa, porque a fin de cuentas, ni el pastor, ni el predicador, ni el mensajero, ni ninguna iglesia o religión o denominación o secta estuvieron clavados en la cruz para pagar tus pecados. El único que estuvo clavado en la cruz para pagar tus pecados se llama Jesucristo. Obedece la voz de Jesucristo. Sé fiel a Jesucristo. Todo el ser humano ha de fallar, pero en Cristo tendrás, te lo aseguro, una certera, firme esperanza de vida eterna. El Señor bendiga tu vida en este tema. El Señor te haga crecer. Si aún no eres creyente, te ruego en el amor de Cristo que abras tu corazón a Dios, que le digas: Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Quiero invitarte, Señor, a que seas tú mi Dios, tú mi Salvador. Sé propicio a todos mis pecados. Él te escucha. Él está esperando
que tú vengas con esa libertad, que tú le pidas perdón por todos estos pecados. Cuando eso pase, el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Sigue instruyendo, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, a que veas el video del bautismo también, porque verdaderamente es necesario que aquella persona que ha creído en Jesucristo, que le ha recibido como Señor y Salvador, también conozca el bautismo y se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y también para que reciba el don del Espíritu Santo. El Señor bendiga tu vida grandemente. Quedamos con este tema muy interesante, muy profundo, donde se escudriñan las Escrituras. Ciertamente recordamos el tema de hoy. Si acaso el diezmo acaso era una estafa o era un mandamiento de Dios. Espero que hayas tenido la oportunidad de escuchar todo este mensaje. Comparte este mensaje a través de las redes sociales. Comparte este mensaje con tus amigos, con tu familia. No más excusas. Que la excusa no sea el dinero. Que la excusa no sean las iglesias que desgraciadamente utilizan malamente estos recursos. No hay excusas. Acércate a Cristo y tendrás una segura esperanza para tu alma. Dios bendiga tu vida. En el nombre de Jesús te doy las gracias, mensajero siervo de Jesucristo.